Doctor del Castillo, yo no quisiera que nosotros nos metamos en esas profundidades de que ni siquiera las mismas naciones han logrado poder descifrarla muy clara. Pero la independencia total no es posible ni siquiera en el ser humano individualmente. Es decir, siempre uno es dependiente. En una etapa es dependiente de los padres. En otra etapa es dependiente del trabajo. En otra etapa es dependiente de la familia. Es decir, absolutamente independiente. Yo creo que la frase no es posible lograrla. Ahora, desde el punto de vista de nación, después de lograr un país, no solamente me refiero a República Dominicana, pero también a República Dominicana, se puede decir que en esos 180 años que tenemos desde que los países de América, pues uno detrás de otro, fueron logrando su independencia. Si tú buscas 1800, en esa década de 100 años, comenzando con una lucha que tuvo Haití en 1801, y creo que Cuba fue casi en 1900, nos cogimos 100 años, con excepción de algunos que en 1777 como Estados Unidos. En otras palabras, en menos de 100 años la mayoría de los países americanos lograron su independencia. Pero la palabra independencia, ¿hasta qué punto es absoluta y no es dependencia? Es decir, si así como los ingleses crearon una palabra que parece que fue comercial, pero no, el Commonwealth, es decir, la Comunidad Británica, te otorgo tu independencia, no es necesario luchar por la vía armada, pero mantenemos relaciones. Y así Gran Bretaña logró Australia, Canadá y muchas colonias que no fueron necesarios la lucha armada. En Estados Unidos sí hubo cierta lucha militar entre fuerzas inglesas y norteamericanas. Realmente, la independencia puede ser absoluta cuando se trata de una nación. Bueno, yo creo que hay, como usted dice, niveles de independencia. Una nación nunca tiene una independencia total, siempre hay factores que condicionan tu accionar. Y si usted coge el caso de los países subdesarrollados, usted se encontrará hoy en día que siempre hemos estado en esfera de influencia. Siempre hemos estado dentro de la esfera de influencia de alguna superpotencia. Y las superpotencias pueden tener más o menos poder, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, hoy en día usted tiene una gran superpotencia que es Estados Unidos, pero ya Estados Unidos no manda hoy como mandaba hace 20, 25 años, porque las circunstancias se han cambiado. Y cuando se habla de eso que usted está hablando, y se piensa en lo económico o en la fuerza, ¿cuál de las dos cosas es que prevalece? Es decir, ¿la fuerza para imponer lo económico o lo económico Las dos cosas pesan, porque lo económico da muchísimo poder. Fíjese, por ejemplo, hoy en día hay un enfrentamiento, una lucha entre distintos países, y ese enfrentamiento es, en algunos casos, militar, como lo que está ocurriendo en Ucrania. Eso abarca también una lucha en el terreno económico, la competencia por quién prevalece en el mercado. Se utiliza la economía. Aunque sea militar, el origen es económico en Ucrania y Rusia.
en un pueblo que casi, casi es el mismo. Hay una mezcla de muchos factores políticos, estratégicos, militares, porque ¿de qué se queja Rusia? Rusia se queja de que las bases militares de la OTAN se han ido acercando a su territorio, pero también ahí hay asuntos económicos. Pero ¿por qué ven a Rusia, la OTAN, no hablamos de Ucrania, y están utilizando a Ucrania, ¿por qué ven a Rusia como un peligro? Bueno, porque yo entiendo por qué Estados Unidos ve a China como un peligro, pero ¿es Rusia un peligro para la OTAN? Yo creo que siempre se le ha temido a Rusia porque es una gran potencia, es un gran país con un territorio vasto y tiene poder militar. Y siempre se le ha visto como un competidor importante. Yo creo que la visión de años anteriores, de décadas de la Guerra Fría, todavía pesa mucho en las decisiones y en el enfoque de las grandes potencias. Aunque hay una conciencia clara, y eso está bien definido en la estrategia de Estados Unidos, de que el principal reto lo representa China, que es el que tiene capacidad para desafiar el poderío de Estados Unidos, se entendió que Rusia podía ser un paso previo para conseguir mejores condiciones para enfrentar a China. Por ejemplo, ¿qué se ha conseguido ahora con esta guerra? Número uno, despegar a Europa de Rusia. Europa tenía una gran dependencia de los productos energéticos de Rusia. Que inclusive ha producido problemas en algunas naciones europeas, como en Alemania. No, claro, eso está repercutiendo. El haberse despegado de la economía rusa está teniendo una gran repercusión. Y eso no se veía como colaboración mutua, en vez de ser como supremacía. No, lo que pasa es una cosa, lo que pasa es que la dependencia de Rusia, ese nivel de intercambio que iba creciendo entre Rusia y Europa, era una condicionante política. Estados Unidos está interesado en una política de contención de China agresiva, y para eso usted tenía que emancipar a Europa, quitarle la dependencia de Rusia, y además de eso, condicionar los intercambios con China. Condicionar eso. ¿Por qué? Porque Europa... ¿Y qué le da a cambio? ¿Quién? Cuando te quitan algo, te tienen que dar algo a cambio. No, a veces, cuando en República Dominicana un presidente se le ocurre ir a China porque ve posibilidades de desarrollo sin mucho problema, y hay un cambio de gobierno, y el cambio de gobierno es condicionado a que nada China, aparecen documentos donde dice nada estratégico de China. Pero la pregunta que uno hace es, ¿qué le da a cambio? A veces nada. Nada. A veces nada, a veces simple sacrificio. Mire lo que estaba ocurriendo con Europa, para terminar de responderle la pregunta anterior. Primero había ese acercamiento con Rusia, una dependencia de las materias primas rusas, suministradas en condiciones adecuadas, que incidía en la competitividad de la economía europea, pero al mismo tiempo un intercambio creciente con China. China se convirtió en el principal socio comercial de toda Europa, el principal socio comercial. Entonces usted tenía esa doble relación. ¿Cuál era la tendencia? ¿Cuál era la tendencia? La tendencia era que Eurasia se iba a convertir en la zona, y de hecho eso es un proceso que todavía prevalece, que todavía continúa, en donde se iba a decidir todo. Y Estados Unidos no tenía esos niveles de participación en ese proceso. Y que ellos no era entendían solo que era Alemania el intercambio a través del combustible, sino que habían otras naciones que recibían gas natural. Sí, toda Europa, acuérdese. Toda Europa. La mayor parte y por otro lado, también China suplía mercancías. Claro, es lo que le estoy diciendo, entonces eso no lo podían principal socio comercial. Acuérdese que toda Europa del Este recibía gas natural de Rusia a través de gasoductos, porque
durante la Guerra Fría, la Unión Soviética le suministraba combustible a todos esos países que eran sus socios en el Pacto de Varsovia, eran sus aliados. Y se quedaron. Y entonces cuando se produce la caída de la Unión Soviética, esos gasoductos quedaron ahí. Eso no es nuevo, entonces. No, eso no es nuevo. Eso viene desde la URSS. Lo que pasa es que se construyeron nuevos. Por ejemplo, el Nord Stream 2, que iba a llevar a través obviando el territorio de Ucrania, iba a llevar gas directamente al territorio de Alemania. Muy bien, es decir, yo entendí eso. Ahora, nosotros... Y déjeme decirle, hay un detalle importante en esto. Alemania bueno, sigue siendo todavía el motor de la economía europea. El país más grande. Pero no en el mismo nivel. La Unión Europea se alemanizó, sobre todo después de la crisis del 2008. Usted recuerda. Sí, cuando Grecia, Portugal, España dependían mucho de Alemania. Exactamente. Y Alemania estaba casi entrando en la ruta de la seda de China. Y se estaba convirtiendo en un centro de distribución en Europa de toda la mercancía de China. Las dos cosas. Y tenían una participación importante en puertos alemanes. El puerto de Hamburgo, los alemanes, incluso después de la invasión rusa de Ucrania, le vendieron una quinta parte a los chinos. Y eso lo que pone de manifiesto es ese nivel de relación económica. Y desde luego Estados Unidos veía eso con mucha preocupación. Alemania lideraba esa línea. Y por eso usted ve que una de las consecuencias de esta guerra es que sencillamente Alemania ha sido destronada como líder de la Unión Europea. Aunque eso no se vea, se disfraza, pero ya Alemania no marca el ritmo como lo hacía antes. Volviendo al tema de independencia pura o de hegemonía de un país sobre otro. Hay también lo que se llama relaciones bilaterales. En principio, tú te pones a ver la relación, quitándole lo histórico y todo lo que le acreditan a lo histórico entre Haití y República Dominicana, sus relaciones eran bastante claras. Así como la moneda buena desplaza a la mala, las migraciones se mueven hacia donde hay mejor estado de vida. Entonces, Haití tenía aquí mano de obra y nosotros teníamos un mercado en Haití. Eso era más o menos lo elemental. Todas las fronteras tienen una forma de operar. Pero a mí me sorprende algo, que te va a sorprender esa pregunta y que creo que tú no tienes y muy poca gente en el mundo puede tener la respuesta. ¿Por qué dos naciones que son independientemente cada una las dos poblaciones más pobladas del mundo, que son India y China, por qué no hay ni ha habido enfrentamientos importantes, ni económicos, ni militares, entre China y la India? Si tienen más de 1.000 habitantes cada uno, con un mercado de 1.000 y con mucha gente que darle comida. Sí, han tenido enfrentamientos. Pero grandes. Sí, incluso hubo una guerra que duró poco tiempo, pero hubo una guerra. Son dos países que tienen problemas fronterizos. Sin embargo, son dos países que al mismo tiempo tienen intercambios importantes que se necesitan mutuamente. Hay un fenómeno hoy en día que yo creo que es importante. A propósito de eso que usted plantea, de la dependencia, la interdependencia, el poder hoy en día se ha ido repartiendo más. Y como ya las grandes potencias, Estados Unidos, encabezando el bloque occidental, no pueden gobernar como antes, decidirlo todo a su antojo, entonces eso crea una condición para que países que tienen posibilidades de seguir una línea independiente puedan aprovechar para imponer sus intereses nacionales. Es el caso, por ejemplo, de países como India, es el caso de Turquía, es el caso de Arabia Saudita, un poco el caso de Egipto,
el caso de Brasil, que son países que hoy en día tienen una especie de multialineación. Yo quiero tener buenas relaciones con todo el mundo porque eso es lo que me conviene. Y hoy esos países están recibiendo un trato especial porque todas las potencias en competencia las necesitan. Ahora, para países como República Dominicana, una buena decisión sería de política exterior tratar de que no me enreden en la pata de los caballos. Eso significa que yo no tengo que pelear contigo, pero tengo que tratar de que tú no me arrastres en tu pleito. Sí, doctor, pero porque fíjese, por ejemplo, el caso de Haití que usted trae a colación. Las grandes potencias, bueno, Henry Kissinger decía, es difícil ser enemigo de Estados Unidos, pero más difícil es ser un aliado de Estados Unidos. Entonces, con los aliados tú tienes que tener cuidado. Sí. Mira el lío en que está Ucrania. Tiene que ver con eso. Sí, pero mire, doctor. En el caso de República Dominicana, uno de los retos que nosotros tenemos es de que no nos impongan los intereses de otros, como si fueran asuntos de interés local. De eso es que se trata el origen de que hoy, 27 de febrero, yo te meta en un problema de tener que hacer juicio de valores sin previo, porque nosotros no nos hemos preparado para llevar un programa de esta magnitud. Pero desde la Junta Gubernativa, que se formó un 27 de febrero, y Santana, que fue nuestro primer presidente, hasta Abinader, nosotros tenemos 180 años. Dentro de ese lapso tenemos las dos principales ocupaciones militares norteamericanas, una económica y otra política. Yo quisiera analizar hasta qué punto nosotros debemos de celebrar, porque no hay de otra, un 27 de febrero en la que República Dominicana es un país libre, independiente, soberano y todas esas cosas bonitas que se dicen. Pero para entrar en esos detalles, preferimos hacer una pausa.